¿Alguna vez te has preguntado cómo la Biblia puede transformar tu vida diaria? Bienvenidos a La Luz de la Biblia, el podcast donde aprendemos las profundidades de la palabra de Dios. Quédate con nosotros mientras descubrimos juntos cómo las Escrituras pueden iluminar nuestro caminar. Prepárate para escuchar la palabra de Dios. Quiero dar 8 principios acerca de un mayordomo fiel. Un mayordomo fiel es íntegro en todas las áreas de su vida. Un mayordomo fiel es diferente a otras personas en toda su manera de vivir. Número 1. Un mayordomo fiel gasta sabiamente. No es autoindulgente. El autoindulgente evita responsabilidades y suele encontrar excusas para no hacer algo o para retrasarlo indefinidamente. El mayordomo fiel compra inteligentemente. Él no compra porque está en oferta, sino compra porque lo necesita. No podemos estar gastando como el mundo gasta, porque el mundo gasta en sus deseos, en sus pasiones, gasta sin sentido, sin propósito, solo alimenta su orgullo, su egoísmo y practica una cultura del consumismo. La cultura del consumismo enseña compra ahora y paga después, pero un cristiano debería ahorrar ahora y comprar después. Se puede decir mucho acerca del carácter de una persona dependiendo de cómo gasta el dinero. Dependiendo cómo gasta se ve el carácter que tiene, y el carácter habla cuánto tenemos de Cristo en nuestro corazón, porque gastamos el dinero en las cosas que nos parecen más importantes. El pastor Adrian Rogers decía, y cito, la canasta básica es un verdadero documento teológico porque ahí muestras tus prioridades. Si tuviéramos el estado de cuenta de cada uno de nosotros y lo pudiéramos categorizar como una categoría del transporte, otra categoría de entretenimiento, de la vivienda, etcétera, nos daría al final del mes un número, y ese número, el número más alto, por lo menos nos daría un índice de qué categoría nos parece más importante. Por eso la canasta básica es un verdadero documento teológico, porque ahí demuestra tus prioridades. Cada vez las personas compran más, y mucho de eso es porque están expuestas a la publicidad. Estamos siendo bombardeados en la publicidad en las calles, en la televisión, en la internet, y si buscamos algo para comprarlo, cada ratito nos estará saliendo esa publicidad para que lo compres. La mayoría de los anuncios son malintencionados para que compres, para que te atraigan, para seducirte, para crearte una necesidad que no te hace falta. Me di la tarea de investigar algunos anuncios. Se dice que en los años 80 aproximadamente existía una mueblería que se llamaba América. Y decía esta mueblería, Muebles América, donde pagas poco y ganas mucho. Ajá. También se dice que cuando no los pagabas o ya no los podías pagar, te embargaban y te quitaban todos los muebles. Otro anuncio como compra ahora y paga semanalmente con pagos chiquitos. Terminas de pagarlo 2 o 3 veces más el producto. Otro anuncio como cambia tu viejo celular por un nuevo celular. De entrada ya están diciendo que tu celular está viejo. Compra ahora y paga hasta febrero. No, hombre, qué bondadosos. Banamex en los años 70 tenía un anuncio que decía compra todo con el poder de tu firma. Pero cuando llegaba tu mensualidad se te iba el poder. Debemos entender que son ventas, a ellos no les importa tu vida, ellos quieren que compres como dé lugar, no importa que pasen a traer a tu familia, destrocen tu matrimonio, su objetivo es que compres. Por eso el mayordomo fiel debe de ser sabio al comprar. Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad de estos días malos. No actúen sin pensar, más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Una sugerencia es que se compre las cosas que más se pueda en efectivo. Porque en efectivo nos va a costar trabajo dar todo el efectivo al comprar un producto, por todo lo que representa. No es lo mismo dar en efectivo 5,000, 10,000 pesos por un artículo a que lo compres con tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito solo impulsan a que compres de manera precipitada de cosas que ni se necesitan. Ahora con las transferencias electrónicas y las compras en línea han potencializado aún más
La publicidad está diseñada maliciosamente para que compres por solo emociones o impulsos. El celular está comprobado que está afectando tu salud física y mental porque está bombardeando de notificaciones que te crean una adicción y a ellos no les importa tu salud. Ellos quieren dinero por la avaricia y por la codicia. En el libro de Persuadores Ocultos de Vance Packard dice, y cito, el 90% de las compras son basadas en las emociones o en los impulsos. El 90% de las compras. ¿No me cree? Como ejercicio, observe en su casa todo lo que tenga, ya sea grande o chiquito. No importa qué artículo, pero analícelo y se va a dar cuenta que muchos de ellos solo lo utilizó una o dos veces o quizá nunca lo utilizó. Y eso quiere decir que compró por impulsos. Hay un seductor oculto dentro de nosotros, por eso es importante cambiar el interior, lo que hay en el corazón, porque eso controla nuestro actuar. Larry Burkett decía, la forma en que manejamos el dinero es una expresión externa de una condición interna. Cómo está tu vida espiritual se verá reflejado en la toma de decisiones financieras. Se dice que la verdadera medida de un hombre es lo que piensa del dinero, y lo que piensa del dinero revela su carácter, lo que realmente hay en el corazón. Un mayordomo fiel hace preguntas al comprar. Por ejemplo, él se hace una pregunta como, ¿realmente lo necesito? Y si dice que sí, la siguiente pregunta sería, ¿por qué lo necesito? Porque hay veces que nos autoengañamos. Por eso comencé diciendo que el mayordomo fiel no es autoindulgente, no se autoengaña. La tercera pregunta es, ¿lo necesito ahora o puedo esperar? Porque a veces puede ser que sí lo necesites, pero no ahora. Quizá puedas esperar un par de meses o un poco más, no lo sé, dependiendo del caso. Pero uno tiene que saber la diferencia entre necesidad, deseo y deseo de calidad. Una necesidad es todo aquello que podemos obtener para sobrevivir. Un deseo es todo lo que no es una necesidad. Y un deseo de calidad es una necesidad, pero que se suple con un deseo más alto o una calidad más alta. Por ejemplo, una necesidad es comer. Por ejemplo, y un deseo de calidad sería suplirla con un deseo más alto. Es decir, no es lo mismo comer en la casa que comer en un restaurante. Se está supliendo la necesidad, pero con un deseo o con una calidad más alta. La cuarta pregunta es, ¿hay otra opción mejor o otra alternativa? ¿O lo puedo conseguir más económicamente? Uno tiene que buscar todas las opciones y agotar lo que más se pueda. Uno se ha dado la tarea de buscar algunos productos. Y a veces diferentes tiendas, según la temporada, lo tienen el producto más barato. En una temporada tal tienda lo tiene más barato, en otra temporada la otra tienda lo tiene más barato. Aquí lo importante es siempre buscar el costo más barato y nunca casarse con una tienda. Un mayordomo fiel antes de comprar empieza con oración y termina con oración. Una razón es porque no sabemos todas las cosas. No sabemos qué va a pasar mañana. El único que lo sabe es Dios. A veces compramos o nos precipitamos al comprar y después de un determinado tiempo corto pasa algo inesperado y nos damos cuenta que no tuvimos que haberlo comprado. Santiago 4:2 dice en la última parte, no tenéis porque no pedís. ¿Ha pensado que cuántas bendiciones nos hemos perdido por no pedir, por no orar? Y un versículo más adelante dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dios no ha prometido suplir nuestros deseos, pero sí ha prometido en suplir nuestras necesidades. Número 2. Un mayordomo fiel debe excepcionalmente. El mayordomo fiel ve la deuda como excepción de la regla, no su primera opción. La deuda es el préstamo es su última opción para los momentos difíciles.
La palabra de Dios no vemos las deudas como pecado, pero sí en un contexto negativo como una consecuencia de una serie de problemas que están pasando. Quiero dar algunas consecuencias de la deuda. Cuando alguien adquiere una deuda, número 1, se estresa demasiado. Hay ansiedad para obtener dinero para pagar. Se piensa todo el tiempo en el dinero. Hay preocupación, hay tensión, hay frustración, se pierde la paz, hay conflicto en el matrimonio, hay falta de contentamiento, falta de paciencia, falta de dominio propio, falta de generosidad. Como ya no se tiene, ya no se da. Cuando las personas están en deudas, viven una verdadera esclavitud, hasta se le quita el sueño y donde ya no pueden descansar. El mayordomo fiel evita las deudas. Dios quiere ahorrarnos dolores de cabeza. Proverbios 22:7 dice que el rico se enseñorea de los pobres, pero el que toma prestado es siervo del que presta. Otra traducción dice, en la última parte, el que toma prestado es esclavo de su acreedor. Porque por nuestra propia voluntad nos hacemos esclavos cuando nos metemos en una deuda. ¿No me cree? Deje de pagar su auto, deje de pagar su vivienda, deje de pagar alguna deuda y después me cuenta quién es el verdadero dueño. Las personas cada vez se están endeudando más. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores dice que están circulando 153 millones de tarjetas de débito y más de 30 millones de crédito están activos. La generación Z, los jóvenes nacidos a partir de 1994, que representan el 25% de toda la población mundial, son las primeras generaciones que nacieron 100% digitales, que nacieron con alguna pantalla, ya sea celular, iPad o tableta o computadora. Tanto los millennials como los generación Z a menudo son señalados por tendencias de consumo impulsivo a pesar de una incertidumbre económica. Los gastos compulsivos son un comportamiento cada vez más común entre estas dos generaciones. Buscan satisfacción inmediata a través de compras impulsivas. Actualmente los jóvenes están gastando grandes sumas en ropa de marca o viajes. A pesar de no tener un colchón de ahorro, según la revista Psicología al Día de Estados Unidos, llama a este comportamiento doom spending, un gasto catastrófico. Según los datos recopilados en encuestas de ciudadanos estadounidenses en el 2023, el 27% de los encuestados admitió haber gastado mucho dinero y el 32% ha asumido más deudas en los últimos 6 meses. Y muchos de ellos son generación Z y millennials. Las nuevas generaciones están gastando más que otras generaciones anteriores y curiosamente son los que han vivido 100% digitales. La razón es por el tiempo excesivo de las pantallas. Como están expuestos a un bombardeo de publicidad en los dispositivos electrónicos, estos están moldeando su comportamiento al gastar. La tarjeta Visa gasta más de $230,000 cada 3 meses en publicidad. $230,000 cada 3 meses en publicidad. ¿Por qué están gastando tanto en publicidad? El objetivo es demostrar que la deuda es una esclavitud financiera y está de moda. Número 3. Un mayordomo fiel busca consejo. Proverbios 11:14 dice, más en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 20:5 dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. Proverbios 15:22 dice que los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirma. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y será dada. El mayordomo fiel busca consejo, quizá para comprar inteligentemente, para ahorrar, para invertir o incluso hasta para salir de deudas si es que las necesita o los tiene. El mejor consejo es buscarlo en la palabra de Dios. Cuarto, el mayordomo fiel da generosamente. Segunda de Corintios 9, del 6 al 7 dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
El mayordomo fiel no da por obligación. Él lo da porque ama al Señor. Tiene gratitud en su corazón por todo lo que Dios ha hecho en su vida. El mayordomo fiel sabe el secreto de la generosidad. Más bienaventurado es dar que recibir. Porque en el dar nos desprendemos del dinero y el dinero ya no nos gobierna nuestras emociones. Somos libres de la esclavitud del dinero, por eso damos deliberadamente. El dar produce gozo, alegría, contentamiento en el corazón. El dinero empieza a disfrutarse cuando aprendemos a dar. Cuando uno aprende a dar, empieza a disfrutar las cosas, porque uno no puede disfrutar las cosas siendo egoístas. La generosidad, es como la antítesis de la deuda. La deuda te roba todo ese gozo y la generosidad te lo da. Cuando damos es un testimonio material o tangible de que Dios es dueño tanto de las cosas materiales e espirituales de nuestra vida y que Él es la fuente de todo nuestro abastecimiento. Cuando damos es por nuestro bien, para que el dinero no gane terreno en nuestro corazón. Proverbios 3:9 dice: honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. En una encuesta realizada en los Estados Unidos por Barna Research Group, este grupo dice, fue una encuesta del 2002, pero se habla que a partir del 2000 hay un declive religioso. De todas las religiones hay una decadencia. Pero en este año 2002, este grupo dijo que el 8% de los cristianos nacidos de nuevo diezmó de sus ingresos en el 2002. Ese mismo grupo dijo que 1 de cada 6 cristianos nacidos de nuevo no dio nada en absoluto a la iglesia. No diezmó, no ofrendó, mucho menos dio promesas de fe. Utilizó todas las instalaciones, pero no dio nada. Otra encuesta nos dice que los cristianos están pagando más intereses que diezmar. Podemos ver el daño que está ocasionando las deudas. Nos roba la bendición de diezmar. Eso connota cómo está la vida espiritual de la iglesia en la actualidad. Hermanos, no seamos de esas estadísticas. Cuando ofrendamos y diezmamos nos ayuda a recordar quién es Dios. Él es el dueño. ¿Y quiénes somos nosotros, mayordomos fieles? Número 5. El mayordomo fiel trabaja excelentemente. El mayordomo fiel, hay una diferencia en su trabajo. Tiene iniciativa, genera propuestas. Él da más de lo que se le exige. Colosenses 3:23 dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Primera de Pedro 4:11 en la NTV dice: ¿has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerán gloria a Dios por medio de Jesucristo. El texto está diciendo que uno tiene que hacer su mayor esfuerzo, pero la fuerza y la energía proviene de Dios. Uno tiene que dar su mejor esfuerzo al trabajar. Número 6. El mayordomo fiel enseña generacionalmente. Él se reproduce, es decir, ayuda a otros a ser líderes o ser mayordomos fieles. En la Gran Comisión en Mateo 28 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El mayordomo fiel debe de ser un agente de cambio, que esté influyendo en el comportamiento y en las actitudes y en las decisiones de otras personas. El mayordomo fiel se reproduce, hace discípulos. Número 7. El mayordomo fiel ahorra regularmente. Proverbios 21:20 dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Otra traducción, la última parte, lo traduce: mas el hombre necio. Y hay otra traducción que se fue un poquito más lejos, pero no deja de ser verdad. Lo tradujo: mas el hombre tonto todo lo disipa, todo lo desperdicia, todo lo malgasta.
Proverbios 21:5 dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todos los que se apresuran alocadamente, de cierto va a la pobreza. El mayordomo fiel planea para los momentos de escasez. Las estadísticas de los bancos dicen que cada 5 años hay una crisis financiera personal. Por eso ellos cada rato con anuncios de préstamo, se te ha otorgado un préstamo. Porque ellos saben que las personas necesitarán en algún momento el préstamo. No saben cuándo, pero saben que lo van a necesitar. El mayordomo fiel es previsor del futuro, pero Dios es el proveedor. El mayordomo fiel tiene que aprender a ahorrar. Y el mejor tiempo para ahorrar es en la abundancia. Cualquier momento lo puedes ahorrar, pero el mejor momento es en la abundancia. Y lo vemos en la historia de José. Cuando el faraón tiene un sueño de 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, que las vacas flacas se comían a las gordas, eso representaba que iba a haber tiempos de abundancia y tiempos de escasez. Y la solución que Dios le da a José era que en el momento de abundancia tenían que ahorrar para que cuando llegara la escasez tuvieran para sobrevivir. Y ese es el principio, ahorrar en el momento de la abundancia. Pero lamentablemente hay personas que tienen abundancia y piensan que tienen para gastar más. Y no es así, es el momento de ahorrar. El mayordomo fiel no acumula, no ahorra por ahorrar, tiene metas, tiene propósitos. Y Dios es sabio, en la economía puesta por Dios, todo ya está previsto por Dios para que nos vaya bien. Quizá tiene un plan emergente para los momentos difíciles, pero Él ahorra y en sus ahorros tiene metas, tienen objetivos. Para no caer en la avaricia y en ser acumuladores, uno tiene que hacerse preguntas y contestar delante del Señor la siguiente pregunta: ¿cuánto es necesario para vivir? ¿Cuánto es suficiente para vivir? Porque si ponemos un número de cuánto es necesario, cuánto es lo suficiente, vamos a tener una meta, vamos a tener un límite. Si usted gana 10,000 pesos y usted dice: si yo ganara 13,000, si yo ganara 14,000, eso ya sería suficiente, podría vivir bien, según sea el caso. Por eso, pero ponga una meta alcanzable. ¿Por qué se dice así? Porque como tú ya vas a tener una meta, todo lo que pase de esa meta, si Dios lo permite, van a tener excedentes. Y todos los excedentes van a ser para la obra de Dios, para dar más. No estoy diciendo que si no se logra la meta no diezmen, no ofrenden, no, por supuesto que no, eso es una cosa aparte. Estamos hablando de dar más de lo que estamos dando. Si no nos ponemos metas o límites, el dinero nunca es suficiente. Si el dinero nunca es suficiente, no tendrá excedentes y difícilmente le dará más al Señor para la obra de Dios. Un día le preguntaron a John Rockefeller. Este hombre era multimillonario, era un magnate de los Estados Unidos, y le preguntaron: ¿cuánto es suficiente dinero para usted? Y él respondió: solo un poco más, un poco más. Increíble, este hombre tenía todo el dinero que él quería, mas sin en cambio quería más. El dinero nunca es suficiente. Michael Jackson, al final de su historia, tenía una deuda, dicen o cuentan que tenía una deuda de más de 5 millones de dólares. Por eso él quería hacer un concierto internacional, una gira internacional, para pagar sus deudas, que por cierto no la terminó. Él murió endeudado. Él ganó todo lo que quiso con su música y con sus conciertos, mas sin en cambio nunca le alcanzó, porque el dinero nunca es suficiente. El mayordomo fiel vive íntegramente. El mayordomo fiel, según el Salmo 26:11, dice: mas yo andaré en mi integridad. Salmo 25:21, integridad y rectitud me guarden. El salmista cuidaba a su integridad. Alguien dijo: si pierdes la integridad, has perdido todo. Ya no serás confiable, pierdes autoridad. Charles Spurgeon decía: cuida bien de tu integridad y Dios cuidará de tu prosperidad. ¿Quieres ver cómo el falso Dios del dinero está ganando terreno en tu corazón? Observa los programas que tienes en la computadora, observa la música que escuchas y observa las películas que ves. Porque si los programas que tienes en la computadora
no estás pagando derechos de autor, o en este caso se le llama licenciamiento, y lo llevas con alguien para que lo craquee, eso es piratería. Y Dios ha dicho, no robarás. Y la piratería entra en el no robarás. La música que escuchas, si descargas música para escucharla y la música tiene derechos de autor y no paga los derechos de autor, es piratería. La película que ves, estás descargando una aplicación donde hay películas que aún ni salen luego en el cine y ya están ahí y las estás viendo, pues es piratería. Hasta por sacar una copia de un libro sin pedir permiso al autor, es también piratería. El pecado es tan sutil y a veces se nos hace tan común, tan normal, que ya ni nos molesta. Pero Dios sí está viendo ese pecado. Y Dios no puede bendecir eso. ¿Qué tal el soborno? La Biblia dice, no recibas soborno ni des sobornes. También habla de la corrupción, que no promovamos la corrupción. Si usted va manejando, se pasa el alto, lo detiene el de tránsito, ¿y usted qué hace? ¿Saca su cartera y le da una ofrenda de amor al de tránsito? Eso no existe, eso es corrupción. Nunca es correcto hacer lo incorrecto para lograr lo correcto. No puedes hacer la voluntad de Dios violando la palabra de Dios. No se puede. Si queremos realmente disfrutar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, uno tiene que empezar a obedecer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, vemos que la bendición del Señor es condicional y es condicional a la obediencia. Deuteronomio 11 dice, si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos, yo haré lo siguiente. Pero dice, si obedecieres, ahí está la condición. Levítico 26, si anduvieres en mis decretos y guardes mis mandamientos, yo haré lo otro. Deuteronomio 28, si oyeres atentamente la voz de Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, yo haré lo siguiente. San Juan 14, 23, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y esta palabra de guardar quiere decir obedecerá a mi palabra. Más atrás dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Si queremos que el Señor nos prospere para que nos vaya bien, entonces tenemos que obedecer los principios eternos de Dios. Dios quiere que por nuestra propia voluntad le entreguemos las cosas, que renunciemos a ser dueños. No necesariamente nos va a dar más cosas o posesiones, porque no todo es dinero, pero Él quiere bendecirnos para que disfrutemos lo que nos ha puesto en nuestras manos. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La traducción Dios habla hoy dice, la bendición del Señor es riqueza que no trae dolores consigo. Cuando Dios bendice no hay dolor, no hay tristeza, no hay aflicción, no hay preocupación. Si Dios le ha permitido tener ciertos bienes es porque quiere que los disfrutemos, pero en orden, a la manera de Dios y no a nuestra manera. El hombre más sabio de toda la historia de la humanidad después de nuestro Señor Jesucristo, que el mismo Dios dijo, no iba a haber otro hombre como él. El más sabio, el más rico. Estoy hablando del rey Salomón. Él dijo lo siguiente, que la riqueza es un don de Dios. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Él cita en Eclesiastés 5:19, él dice, asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también facultad para que coma de ellas y tome de su parte, goce de su trabajo. Esto es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero en contraste, más adelante, en el capítulo 6, él dice, y el hombre a quien Dios da riquezas, bienes y honra, nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso.
Usted puede tener riqueza, puede tener dinero, quizá puede vivir bien económicamente o financieramente, pero eso no quiere decir que Dios le esté dando el don para que disfrute el dinero, porque ese don es un regalo y que solo proviene de Dios y solo se puede obtener cuando uno empieza a obedecer la palabra de Dios. Y el rey Salomón, después de ser ese hombre que los reinos iban porque lo querían escuchar por toda la sabiduría, el joven que empieza bien, pero el anciano que termina mal, porque en su vejez, con todos los sinsabores de la vida, él termina vacío. Y en Eclesiastés hay algo que se repite, una palabra: vanidad, vanidad. Cada cosa que decía esto es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice el predicador. Y la palabra vanidad es que es algo sin valor, sin sentido, sin utilidad. Él termina vacío al final de su vida y el clímax de su mensaje termina diciendo esto, y con esto quiero cerrar el día de hoy. Él dice en Eclesiastés 12 del 13 al 14: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios bendiga su palabra. Gracias por escuchar el podcast A la Luz de la Biblia. Oramos a Dios que este mensaje haya traído paz y fortaleza a tu corazón. Recuerda que cada día es una nueva oportunidad para acercarte a Dios y encontrar en su palabra el consuelo y la guía que necesitamos. Si este mensaje tocó tu vida, compártelo con alguien que también pueda necesitarlo. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes.